Carolina decía que de pronto muchos podemos decir, ay, pero yo ya he estado. Eso es como todo, ¿no? De que no, yo escucho a los muchachos a veces que salen del bachillerato y ese inglés que dieron allá, ese colegio no sirve para nada. Y yo les pregunto, ¿lo aplicaron? ¿Al menos lo poquito lo aplicaron? No. ¿Cuánto hace que escuchamos la palabra? ¿Cuántas veces que conocemos la palabra de Dios y podemos pensar que no pasa nada en nuestra vida? Y es lo mismo, ¿lo aplicamos? Entonces creo que es una oportunidad, es una urgencia, no ha sido el hecho de tener una actividad para las parejas, no es una urgencia. Ayer en el ayuno y en la intercesión que teníamos orábamos por esto y al mediodía que estuvo Consuelito con nosotros, nos abrió un poco los ojos de lo que está pasando con nuestras generaciones. Y si nosotros vemos las generaciones, es un tiempo en que las generaciones están muy, muy tocadas, están siendo muy bombardeadas. El enemigo está teniendo un plan direccionado completamente hacia las generaciones. Y no es en vano todo lo que está pasando. Es un plan orquestado desde las tinieblas. Nosotros podemos decirlo, Consuelo nos lo decía ayer, ¿no? A veces le echamos la culpa a los tiempos que estamos viviendo. O sea, yo escucho a cada generación que vive, pues cada generación tuvo su tiempo. O sea, si de pronto le pregunto a mis papás cómo fue su juventud, ellos tenían sus digamos así, como sus circunstancias, sus luchas. Que ahora la modernidad, que ahora todo lo que está pasando con todo este avance de la tecnología, de las comunicaciones, que ahora eso, hablar y entrar y conocer cada vez más, las puertas son cada vez más abiertas. Pero yo siempre me pregunto por qué hay pueblos que no están viviendo lo mismo que nosotros vivimos. ¿Y dónde está el éxito de aquellos pueblos que todavía mantienen en una línea y en una misma dirección sus generaciones? Nos decía Consuelito también ayer, uno a veces vive en esta ciudad, pero pocas veces es consciente de lo que está pasando con la ciudad y que Sogamoso es uno de los, ¿cómo es? De las primeras, es una de las ciudades donde más está siendo atacado de la parte de la identidad de género en los jóvenes. Ya hay clubes, ya hay digamos así, como una especie de club en la universidad donde invitan a los muchachos a que experimenten ya la realidad de la identidad sexual está siendo muy atacada y que en Sogamoso está creciendo bastante eso. Es uno también de los municipios donde se está presentando un alto índice de suicidio en los jóvenes. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Algo que me impactó mucho que Consuelo nos compartía ayer, y es de que se está una cosa, pues de pronto a veces lo escuchamos, lo vemos, sí, lo podemos comprender, pero como que no lo recibimos tal y como es. A veces aceptamos la realidad como verdad. A lo real, a lo que vemos, lo estamos aceptando como verdadero. Una frase que siempre he escuchado, ahora a lo común lo llamamos normal. Y ahora hay muchas cosas que se aceptan como normales. Es normal hacer esto, es normal hacer lo otro, todos lo hacen. Y yo ayer sentía, particularmente orando por las generaciones, que el mundo y el enemigo ha traído un espíritu de afán. Hay un afán por crecer rápido, hay un afán por salir rápido, hay un afán por experimentar. Ya escuchamos ahora que nuestros niños, las experiencias que se vivían o aquellos tiempos que se vivían en nuestros jóvenes, de pronto en los 15, 16, 17 años, ahora lo están viviendo a los 10, 11 años. Y le damos la excusa de que el tiempo se está acelerando. No, yo no creo que sea eso. Sí, los tiempos son cortos, pero no tiene que ver
con que nuestras generaciones tengan que vivir antes de tiempo lo que Dios ha determinado que se viva para cada etapa de sus vidas. Y pregunto, ¿qué estamos haciendo? Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos? Hay un orden, hay un diseño original, que si nosotros no aplicamos el diseño original o el orden que Dios ha establecido, pues lo que va a prevalecer es el desorden. Dice Eclesiastés que todo debajo del sol tiene su hora. Todo. Y yo le doy gracias a Dios de que a veces yo le doy gracias a Dios y lo declaro muchas veces cuando veo a mis hijos. Le doy gracias a Dios de que yo los veo a ellos, Samuel en una edad de 15 años, y todavía le veo unas cosas de niño. Para muchos, sí, pero ya debería estar madurando. Y digo, no, déjemelo ahí. Todo debajo del sol tiene su hora. Porque ahora es normal, a lo que es común es normal. Entonces, todo el sentir que hemos tenido, todo comienza. El orden de Dios, cuando conocemos el orden de Dios para la pareja, cuando conocemos el orden de Dios para la familia, cuando conocemos el orden de Dios para los padres, para los hijos, conocer el orden. Dice la palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Muchas veces no lo conocemos. Muchas veces no conocemos y por cuanto no conocemos, pues el enemigo se aprovecha de la ignorancia. Ayer orábamos por los varones de la congregación. Y yo les lanzo un reto, varones, porque todo comienza ahí. La restauración en las generaciones comienza con la restauración del lugar del varón. Bueno, el Señor me cambia las cosas y vayamos un momento a Éxodo 32. Bueno, no, perdón, ténganlo allí, pero vayamos un momento a Génesis 1. Versículo 24. Hay un orden, hay un diseño original, que si nosotros no nos ajustamos al diseño original, estamos permitiendo que las tinieblas, que el enemigo, que el mundo, que el desorden tome control de nuestra vida y de nuestras generaciones. ¿Dónde nace la restauración de nuestras generaciones? ¿O dónde nace o dónde está el diseño de Dios de que para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos se mantengan en el propósito y en el destino de Dios? ¿Dónde nace? Génesis 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra. Este es el sexto día, ¿no? Ya el sexto día, ¿qué pasa? Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos, ¿a quién? ¿Con quién comenzó el Señor? Quiero aclarar lo siguiente. Es que ya ayer cuando compartí esto, cuando estábamos orando por los varones, o particularmente cuando sentimos, cuando empezamos a interceder por las familias, el sentir que Dios puso fue interceder por los varones. Y les voy a explicar por qué. Ya que el Señor, pues, me hace sentir que lo haga. No estoy hablando de un asunto de posición, estoy hablando de un asunto de orden.
No estoy hablando de un asunto de jerarquía, estoy hablando de un asunto de orden. Entonces, en ese sentido quiero que las mujeres me entiendan. No las estoy menospreciando, no les estoy diciendo son menos que, es un asunto de orden. Entonces, si me permiten, el día de hoy les voy a hablar rápidamente a los varones. ¿Me permiten? ¿Varones? Uy, solo escuché una voz. Mujeres, ¿me permiten hablarle a los varones? Ahí empieza el asunto. No. Puede ser un chiste, pero ahí empieza el asunto. Varones, ¿me permiten hablarles a ustedes hoy? Ok, eso. Varones aquí. Y mujeres, ustedes tienen una responsabilidad. Ya los que estuvieron ayer en el ayuno me lo escucharon, pero bueno, el caballero repite. ¿Ok? Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree él con los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y ahí sí viene, a imagen de Dios lo creó. Y viene, varón y hembra los creó. Pero ¿por dónde comenzó el Señor? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar. Y bueno, conocemos esto. Y dijo Dios, he aquí que os he dado, ¿a quién? Al hombre, al varón y a la varón y varona, como lo dice algunas traducciones, al varón y a la hembra los creó y les dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, miren qué fue lo que dijo cuando terminó de hacer los animales, y vio Dios que era bueno. Versículo 25, era bueno. Quiero aclarar que no es la palabra que había preparado para hoy, pero siento hablar esto. ¿Y qué dice aquí? Versículo 31, 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Aquí comienzan las generaciones. Dios Padre, toda la Trinidad, crean al hombre. Lo ponen en el jardín del Edén, lo ponen en la tierra y les dice, los bendijo. Y el papel era fructificar, señorear, juzgar, traer autoridad. El papel del hombre no era váyase al trabajo, provea y solo piense en traer la provisión para su casa. ¿Qué es lo que ha apartado al hombre de la verdadera posición en el hogar? Y ya algunos están pensando, ¿y entonces qué? ¿De qué vamos a comer? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Vuelvo a lo que nos decía Consuelo ayer. Una cosa es la realidad, otra cosa es la verdad. Y no siempre la realidad es la verdad, mas la verdad sí puede transformar la realidad. ¿Cuál es la realidad en la que vivimos? Pues que el que no trabaja, no come. ¿Cuál es la realidad en la que vivimos? Pues que para comer bien y vivir bien, tengo que estar, y perdimos la autoridad, el señorío, lo perdimos. Si ustedes quieren leer esto con más detenimiento, Eclesiastés, Salomón, en los primeros capítulos es muy claro en lo que es el trabajo para el hombre aquí en la tierra. ¿Estoy diciendo que no trabajemos? No.
Estoy diciendo que creo que debemos volver a la posición original en la que Dios nos puso, porque en esa posición todo era bueno en gran manera. Viene, pasa todo esto. Tomó pues, versículo 2, capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le dijo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios hombres, no miren para otro lado. Sí, no, miren para acá, miren para allá. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Versículo 16. Necesito que, porque se me pasa el tiempo. 16. Y mandó. Primera lucha del hombre, que alguien se me ponga encima al hombre. Nosotros sí somos claros en decirle a la mujer, sujétense. Nosotros sí somos claros en decirle a la mujer, sométanse. Pero ¿a quién está sometido el hombre? Entonces, no puede haber una verdadera sujeción hacia abajo si yo no estoy sujeto hacia arriba. No puedo pedir que me honren si yo no honro. Es un orden bíblico. Es un orden bíblico. Cuando yo honro hacia arriba, los que están debajo de mí me honran, porque he aprendido a honrar. Cuando yo demando honra, es la primera señal de que yo no honro. Y ahí debemos tener cuidado. Mandó, ahí sí dice, la palabra ahí sí no dice y dijo, sino la palabra ahí sí dice mandó. O sea que es una orden. Es un mandato. ¿Para quién? Vuelvo a aclaro. No, bueno, y aclaro que esta aclaración no la había hecho. No le estoy hablando solo a hombres casados. Y no solo hago a un lado a las mujeres que no están casadas. Pero mandó Jehová Dios al hombre diciendo, el primer mandamiento en donde puso Dios la responsabilidad de cumplirlo, en el hombre. El único mandamiento. Por lo tanto, uno consideraría que Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se lo dijo a quién? Bueno, ok. Puso en orden Dios todo allí. Pone al hombre en el Edén para que labre y guarde la tierra donde fue puesto y le da una sola orden. Come de todo menos de este. Versículo 18, y dijo Jehová Dios, vuelve ahí sí, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra, este versículo, no, voy a seguir, sí, no, lo han malinterpretado. Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia. ¿Quién fue el que dijo que no es bueno que el hombre esté solo? ¿Quién fue? Dios. ¿A quién le interesa que el hombre no esté solo? A Dios. No es facultad del hombre buscar no estar solo. Y de aquí arranca un principio para la pareja cristiana. Vuelvo y digo, yo sentí ayer orar, no hay afán, porque todo debajo del cielo tiene su hora. ¿Dónde ha venido el afán del matrimonio, el afán del noviazgo, el afán de buscar mujer? En el mismo hombre. Porque hemos apartado nuestros ojos
al que debemos honrar. El hombre estaba preocupado, el hombre en algún momento pensó, uy, no, venga, ¿me hace falta alguien? No, Dios lo puso a trabajar, el hombre trabaja y en medio de todo lo que el hombre está haciendo es donde Dios dice, para el propósito que tengo a Adán, no es bueno que Adán esté solo. Entonces, 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esto habría para otra enseñanza, pero no quiero quedarme allí, porque realmente uno de los primeros pasos que el hombre debe tener para recibir a la mujer de Dios es dormirse. Duerma. ¿Qué es dormirse? No sentir nada. ¿O es que el que duerme siente algo? Esa fue mi oración. Y ahí está mi Eva. Los que conocen, yo creo que los que conocen nuestra historia, yo le pedí al Señor, yo le dije en algún momento al Señor, le dije, Padre, yo necesito que tú me duermas. Mi corazón está, pero me durmió tanto que ya me veía solo. Sinceramente yo me veía solo. ¿Ya estaba en la qué? Sujétate, por favor. Y el Señor me durmió, literalmente. Tanto que tuvo que Carolina abusar de mí para despertarme. Por tanto, dejará el hombre, ahí sí, ¿cuál es el afán de salir de casa? ¿Cuál es el afán de salir de casa? ¿Saben cuál es el afán? Que un día vimos una propaganda que lo llamaban Bombril cuando se quedó viviendo en la casa. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta y ustedes escuchan allí toda la historia. Y llega la mujer y vio la mujer que el árbol, versículo 6, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo me pregunto, ¿Adán no le dio a conocer el principio a Eva? O si se lo dio a conocer, se lo dio a conocer como Dios no lo había dicho. ¿De quién era la responsabilidad de guardar el mandamiento? Y dárselo a conocer, ¿a quién? A su mujer. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Perdón, Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. ¿A quién se lo está diciendo? A Israel, a toda una nación. Pero esa nación tenía el nombre de un hombre. Cuando el hombre tome su lugar delante de Dios como Dios quiere, esta nación va a ser transformada. Porque lo que ha pasado con nosotros los hombres es que hemos abandonado el lugar que Dios nos ha dicho que tomemos. Y ya les explico por qué. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás Pero ahora, ¿qué es lo común? ¿Quién educa a nuestros hijos? Ahora, muchos padres dicen es que a nuestros hijos los educa la televisión. Pues es un problema tuyo, que estés permitiendo que a tus hijos los eduque la televisión. Es que a nuestros hijos los educa, es un problema tuyo. ¿Quién está educando a tus hijos? Porque la responsabilidad de educar a nuestros hijos es nuestra. Y amarás pero ¿qué es lo que primero que le dice el Señor a Israel, a la nación? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Primero, ama a Jehová tu Dios de todo tu corazón
y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque es que nosotros como varones estamos muy acostumbrados a enseñar a nuestros hijos lo que nosotros no somos capaces de hacer. Perdóneme, pero discúlpeme. Entonces, no hay credibilidad. ¿Dónde se pierden las generaciones? Porque las generaciones están buscando la verdad. Y la verdad se construye en integridad. Entonces nos ven a nosotros decir una cosa, pero nos ven hacer otra. Es que usted debe ir a la iglesia, pero yo soy el primero que me levanto tarde. Es que toca hacer esto, pero yo soy el que menos lo hago. No, yo estoy trabajando, hoy estoy cansado. ¿Quién es el que le muestra a Samuel y Daniel la responsabilidad delante de Dios, la vida delante de Dios? ¿Qué es lo que yo le enseño a Samuel y Daniel? Yo no le enseño a Samuel y Daniel, yo con mis actitudes le enseño a Samuel y Daniel que Dios es un Dios de segunda, que Dios es un Dios es secundario, que Dios es una opción. Y después, cuando nuestros hijos lleguen en la edad en que determinen ahí sí en qué creer y en quién creer, y no quieren creer en Dios, nos preguntamos ¿qué pasó? Porque es que la responsabilidad de levantar a mis hijos es mía. Él ve que yo amo a Dios. Él ve que cuando me cuesta amarlo, reconozco que me ha costado y de pronto le pido perdón. Él también lo ve. Él no ve a su mamá de rodillas, sino ve a su papá de rodillas. Él ve que su papá es el que estudia la palabra y no que el papá dejó la responsabilidad espiritual en la mamá, porque recuerden que el sacerdocio está sobre el varón. La puerta espiritual para nuestra familia soy yo. Gracias a Dios, la intercesión de Carolina, gracias a Dios, la oración de Carolina me da fuerzas a mí de levantarme y tomar mi lugar. Pero debería ser yo el que impulse a mi esposa y el que impulse a mis hijos a buscar al Señor. ¿Eso sucede? No, no. Hagamos un reto. Un día, 5 de la mañana, vamos a citar a las mujeres a orar en este lugar. ¿Qué creen ustedes? Varones, ¿qué creen ustedes? Ah, vienen. Y hasta invitan a la vecina. Y hasta por donde vienen van recogiendo. Invitemos a los varones un día a las 5 de la mañana a buscar al Señor. ¿Qué pasa? No, estoy hablando de realidad, no de la verdad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? No, lo siento, Henry, pero yo tengo que madrugar para trabajar. Puedo llegar tarde al trabajo. O si venimos, y lo digo con sinceridad y con mucho amor, si venimos, estamos 5 o 6. Ayer, en el ayuno, habían más mujeres que hombres. Porque el hombre le soltó la responsabilidad de buscar a Dios a la mujer. Porque el hombre cree que si no trabaja y no se dedica al solo trabajo, no puede, ¿de qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a vivir? Oye Israel, y amarás al Señor tu Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, la primera responsabilidad, yo debo aprender a amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y que esa realidad esté en mi corazón. ¿Y qué sucede? Versículo 7, y las repetirás a tus y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Abunda la palabra de Dios en nuestra boca, amados varones. A mí, Samuel y Daniel me dicen, papá, ¿ya otra vez sacó la Biblia?
Gracias a Dios se dan cuenta. Gracias a Dios se dan cuenta. Y últimamente lo estoy aprendiendo más y más en decirles a ellos, no mi opinión, porque mi opinión la pueden refutar. Pero cada vez que sucede una circunstancia, hijo, lee lo que dice la palabra. ¿Qué te está diciendo el Señor a ti? Porque cuando tú salgas de esta casa, vayas a formar tu hogar, tú no vas a formar tus principios o los principios de tu vida y de tu casa sobre mi opinión, sino sobre la palabra de Dios. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres. ¿Y a quién menciona? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y sabes qué pensaba yo ayer? Porque no, el Señor sabe, me cuestan muchas cosas y no estoy diciendo que es que en todo esto haya perfección, no, me cuestan muchas cosas. Pero si hay algo en mi corazón y hay algo que yo veo en la palabra, en la época en que se levantaban altares, ¿quién era el que levantaba un altar al Señor? El hombre de la casa. Yo nunca vi a Sara, nunca vi a Rebeca, nunca vi a Raquel, nunca vi a Ruth, nunca vi a Betsabé, nunca vi a Esther, nunca las vi, nunca veo en la palabra que ellas hacían el altar. Siempre vi a un Abraham, a un Isaac, a un Jacob, a un José, a un Josué, a un Moisés, a un David, a un Samuel, a un Isaac. A ellos los vi levantando altares. Porque esa es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad levantar un altar en la casa. ¿Cuál es el problema cuando no me acostumbro a levantar altares? Cuando se desvía mi mirada. Versículo 32. Perdón, capítulo 32 de Éxodo. Éxodo 32. Ténganlo ahí abierto. Abran rápidamente en Génesis 12. Cuando pasa toda esta circunstancia de Noé, del diluvio, de que se levantó una generación malvada a raíz de que Adán no pudo hacer la labor de transmitir la palabra del Señor y de guardar el mandamiento de Dios, Dios levanta allí a un hombre, viene toda la Noé, pero levanta allí un hombre que es Abraham. Pero Jehová había dicho, ¿a quién? ¿A quién? Al varón. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti, ¿qué? Miren cómo cuando el varón toma su lugar, una nación es bendecida. Y haré de ti y engrandeceré y serás, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, y ojo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, y aquí yo saco una conclusión con este versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras. Entonces, ¿quiénes vinieron a hablar con Aarón? ¿Quién cree que vino a hablar con Aarón? Los hombres.
Porque si Aarón le da la instrucción, el pueblo que menciona allí, a Aarón le da la instrucción, quiten el zarcillo a sus mujeres y a sus hijos, fue porque los hombres vinieron allí cuando Moisés tardaba. Moisés estaba allí en el monte, Moisés tardaba, y ellos se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses. Esto es lo que pasa cuando no hay intimidad del varón con Dios. Se acostumbró el pueblo y los varones se acostumbraron a esperar qué hacía Moisés. Que Moisés orara, que Moisés intercediera, que Moisés pidiera. Y cuando Moisés no estuvo, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con los varones que se habían levantado en el pueblo? Lo primero que vino a ellos fue: venga, allí donde estuvimos, la realidad era que los egipcios adoraban a sus dioses y veían la prosperidad. Egipto con dioses, y era una de las naciones más prósperas del momento, con dioses. Y nosotros aquí con Dios en el desierto. Miren todo lo que le pasa a la cabeza de un varón. Y aquí habría mucha tela que cortar, del por qué nosotros a veces nos llama más la atención una nación próspera, tierra próspera, tenerlo próspero sin Dios. Sin Dios. Y cuando el que tenía intimidad con Dios, cuando el que tuvo intimidad con Dios pagó el precio para buscar a Dios, aquellos que no tenían intimidad con Dios buscaron levantar algo para seguir. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, ¿no se les ocurrió pensar en algún momento? Porque es que Dios no fue el que abrió el mar rojo, Dios no fue el que nos dio el maná, Dios no fue el que nos liberó de Egipto, no fue Dios quien mandó las plagas. ¿Qué fue lo que Dios dijo cuando en la Pascua untamos con dinteles, los dinteles con la sangre de un cordero, y que el ángel de la muerte iba a pasar, y sobre nuestros hijos no pasó ese ángel porque Dios nos guardó? ¿Nunca se les pasó eso en la cabeza? ¿Por qué será que esas son nuestras mujeres las que nos tienen que recordar? No se te olvide, cabezón, que si estamos donde estamos, ha sido Dios. Falta de intimidad. Si hacemos una encuesta sobre intimidad con el Señor, no estoy hablando de devocional, hablo de intimidad con el Señor, y pasáramos una encuesta aquí entre todos los que estamos, ¿cuál sería el porcentaje de cuántos hombres tenemos intimidad con Dios y cuántas mujeres tienen intimidad con Dios? ¿Qué creerían ustedes? ¿Es la realidad? ¿Es la verdad? Es la realidad, varones. Ténganlo por seguro que de pronto nosotros estamos allá en la cama. Se levantó a orar. Menos mal porque tengo sueño. Cuando deberíamos ser nosotros los que empujemos. Fue Abraham el que creyó la promesa. Y Abraham tuvo que sacar a su familia. Y él fue el que salió a la tierra. Y Aarón, tampoco el sacerdote que había levantado Dios, tampoco pudo ver el asunto. Les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo, ahí sí, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Miren cómo se perdió la visión,
porque unos hombres sin intimidad con Dios no fueron capaces de ir al Dios que les había enseñado a seguir Moisés. Y se levantaron un becerro. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y miren la confusión tan tremenda que había en ese pueblo. Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Venga, ¿qué pasó aquí? Hacen un becerro de oro. Dicen que ahora los proclaman. Entonces dijeron: Israel. Ahora vale la pena que aclaremos lo siguiente. Miren la declaración tan fuerte que se hace en el versículo 4, después de que él hace el becerro de oro. Entonces dijeron, ¿quiénes creen que eran los que hablaban ahí? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hombres sin intimidad con Dios, confundidos, entregaron una nación a dioses falsos. Miremos la realidad. Miremos la realidad. Y pregunta uno, ¿dónde están los varones? Ahí sí, como oraba Jeremías. ¿Cuál es la oración de Jeremías? ¿Dónde hay uno? ¿Sí era Jeremías? Varones, varones. No, mujeres no contesten. Varones. Ups. ¿Quién era? No. Que Jeremías empezó a hacer un clamor. ¿Y quién hay para que se levante a favor del pueblo? ¿Quién hay para que interceda? No, pero fue Abraham cuando está intercediendo por Sodoma. No, pero Jeremías hace un clamor. Ahí hay una oración de Jeremías de que quién hay que... Bueno, no. Mujeres. Bueno, sigamos. Entonces dijeron, Israel. Dedicaron una nación por su falta de intimidad con Dios. Entregaron una nación a dioses falsos. Al día siguiente, versículo 6, al día siguiente, ahí sí, todos diligentes, ahí sí. ¿Qué dice? Madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron, hola, ahí sí se desmerchó. Ahí sí se desparramaron. Ahí sí le entregaron a un Dios falso. ¿Por qué no lo hicieron con Dios? Yo me pregunto por qué al Dios que ellos vieron, ellos veían la columna de día, ellos veían la columna de fuego de noche. ¿Por qué a ese Dios no madrugaban y no le ofrecían holocaustos y presentaron ofrendas de paz? Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Mire todo lo que pasa cuando no hay intimidad del varón con Dios. Capítulo 33, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí. Ya había pasado que Moisés bajó, ya había pasado que Moisés rompió las tablas, ya había pasado que llega y le dice, ahora le dice Jehová al Señor que cada uno tome su espada sobre su muslo y pase puerta a puerta por el campamento y mate cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y hay una gran mortandad en el pueblo a causa de que se levantaron en contra de Dios y levantaron otros dioses. Capítulo 33, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí todo y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera el cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jefeo, al feo, ¿qué? Al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, miren la indignación de Dios. Y yo creo que más de uno aquí sellaría ese contrato y diría, más de uno podría decir, listo,
lo sellamos. Miren lo que le está diciendo el Señor a Moisés. Saca a este pueblo y llévalo a la tierra que le juré a Abraham. Y yo echaré al cananeo, al amorreo, echaré todos a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Porque este pueblo, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Era tal la indignación de Dios, pero era tal su misericordia, que al ver la terquedad del pueblo de Israel dijo: yo cumplo mi promesa, pero no voy contigo. Y por eso digo que muchos sellarían ese con listo, denos la tierra. Pero es que el valor de la tierra no era la tierra en sí misma, era que Dios estaba con ellos. Y muchas veces, varones, preferimos ir detrás de nuestros propios planes, detrás de nuestros propios corazones, y Dios nos bendice. Este es un ejemplo. Dios buscó bendecirlos, pero Dios no estaba con ellos. Y un día con Carolina se lo dijimos al Señor: si tú nos tienes para estar solos en un cuarto contigo, te preferimos a ti. Te preferimos a ti. Porque ¿qué nos sirve tenerlo todo y no tener a Dios? Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Y saben qué es lo triste? No aprendieron la lección. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó al tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, ¿qué dicen que era la orden del Señor? Cualquiera que buscaba a Jehová, ¿a dónde salía? Iba al tabernáculo que estaba fuera del campamento, pagaba un precio, hacía un sacrificio de salir de su comodidad e ir y buscar a Dios. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, ¿qué dice? Todo el pueblo se levantaba. Pero ¿dónde se quedaban? A la puerta de la tienda. Yo lo busco desde acá. Tengo que guardar la casa porque pues, no sea que alguien se me meta y se me lleve las buenas cobijas que tengo de ovejo virgen. Tengo 3 camellos y esposa, ¿por qué no vas tú al tabernáculo mejor? O no, quedémonos contentos que Moisés fue y miren lo bonito, ay, bajó la gloria del Señor allá. Ay, tan lindo como el Señor habla con Moisés. No aprendieron. No aprendieron. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con el pueblo. ¿Con quién hablaba? Con el que buscó. Con el que buscó. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba ¿qué? A la puerta y ese era el mandato. O sea que ¿qué veían los hijos de sus padres? Que sus padres no iban al tabernáculo, sino que ahí, listo, a mi papá ora aquí, no, pues yo también oro. Mi papá es el que ora a las 10 de la mañana. Pues yo también oro a las 10. Mi papá no lee no, pues yo tampoco la voy a leer. Mi papá no, pues yo tampoco. ¿Y cómo van a ver nuestros hijos a un Dios si nosotros no hablamos
con Dios. ¿Dónde está la historia? Que el pueblo entra, ya no hay un solo mandato, ya después no solo fueron 10 mandamientos, sino hay más de 120 mandamientos que el Señor le da al pueblo. Entran a la tierra prometida, Josué reparte, y por donde Josué se levantaba, Josué repartía. Perdón, donde Josué se levantaba, levantaba un altar. Y estamos en Josué 24, capítulo 24, y les da una advertencia al pueblo de Israel. Capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y yo una vez, yo no había caído en cuenta de este pasaje, pero yo una vez me acuerdo que les dije, si no le vamos a servir al Señor, hagámoslo bien, no le sirvamos, no nos entreguemos, sirvámonos entonces a nuestras convicciones. Pero si le vamos a servir al Señor, hagámoslo ¿qué? Bien. Y había leído este versículo, pero miren lo que dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Porque es que aquí la mediocridad no sirve. No hay mediocridad para el trabajo. No hay mediocridad para dedicarnos al empleo. No hay mediocridad para otras cosas. El mismo empeño se lo damos al Señor. El mismo empeño con el que trabajamos, con el que salimos todos los días, llegamos temprano. Perdónenme que se los diga de esta manera, pero siento un dolor de Dios en esto. Entramos a las 8 de la mañana, faltando un cuarto para las 8 estamos ya en la oficina. Salimos a las 6, faltamos un cuarto para las 6. Todo lo hacemos con una entrega. Todo lo hacemos con una entrega. Y el Señor, opcional. Opcional. Varones, es hora de levantarnos. Es hora de tomar las cosas con integridad, con verdad, con seriedad. Yo hoy lo digo con conocimiento de causa y Carolina no me deja mentir. Y yo sé que es lo primero que ustedes van a decir, pero el primero que se levanta en la casa el domingo soy yo. Ah, pues que usted es el pastor. ¿Y acaso ustedes no son los pastores de su casa? Yo muchas veces tengo que, no sucede conmigo lo de la mamá que al hijo, no, levántese para ir a la iglesia. Ay, no, mami, yo no quiero ir. No, levántese temprano, va a llegar tarde. Ay, mami, yo no quiero. Hombre, que se levante, que va a llegar tarde, pero mami, no quiero ir hoy a la iglesia. Hermano, ¿no sabe que usted es el pastor? Sí, creo que la embarré, ¿no? ¿Lo conté mal? Bueno, pero se rieron. Así haya sido por misericordia. Y si mal os parece servir a Jehová, amados varones, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, Carolina, Samuel y Daniel serviremos al Señor. Pero hubo un problema. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Yo me pregunto, ¿el pueblo se olvidó? ¿Se olvidaron que un día hicieron un pacto con Dios? ¿Y qué viene más adelante? Dios ya no podía levantar, ya no había un pueblo, ahora levantaba era hombres a traer
gracia, Gedeón, Sansón y eso que pues en algún momento obra mal empezó a levantar hombres, hasta que hubo un varón conforme al corazón de Dios, que volvió a traer dirección y visión a toda una nación. Varones, el día en que nosotros nos levantemos, conforme a lo que Dios ha dicho, y yo oro porque ese día sea pronto, que seamos nosotros los que empujemos nuestras casas, que seamos nosotros los que tengamos que despertar a nuestra esposa y a nuestros hijos, que seamos nosotros los que cuando nuestros hijos se levanten nos vean orando, que seamos nosotros los que nos ven estudiando la palabra, que seamos nosotros cuando nuestros hijos nos pregunten, papito, ¿y cómo hago para administrar? Ven, hijo, te doy este libro sobre administración de recursos. No que le digamos, papito, la palabra dice. Que cuando nuestros hijos estén en una circunstancia, podamos delante del Señor con sabiduría decirle a nuestros hijos, lee este pasaje y este pasaje te va a dar luz a tu situación. Cuando seamos nosotros los que nos comprometamos con Dios y con su obra, mira, que se preparen la ciudad y la nación, porque Dios la va a transformar completamente. Pero viene un asunto para las mujeres, porque cuando el hombre ha dejado su lugar, pues ¿qué es lo natural que hace la mujer? Ocuparlo. Y yo ayer oraba por las mujeres. No estoy hablando a casadas nomás, a las mujeres. Pídanle al Señor sabiduría y discernimiento para hacer despertar el corazón de los hombres. No ocupen un lugar que no deben ocupar. Tranquilos que el niño está guardado allí. Así hago yo cuando se me viene una ducha de agua fría. Mujeres, pídanle al Señor. No dejen de orar. No dejen de orar por nosotros. ¿Están todos aquí? Todos aquí, pero las orejas le hacen así. ¿Quién será? ¿Quién será? No dejen de orar por nosotros. Pero hagan volver el corazón del Señor para que nosotros tomemos el lugar. No les corresponde a ustedes tomar ese lugar. Si su esposo no quiere hacerlo, no dejen de caminar. Si sus hijos no quieren hacerlo, no dejen de caminar. Yo he visto muchas familias que en algún momento han llegado a hacer lo que Dios ha querido hacer porque una mujer se mantuvo en su lugar, buscando al Señor. Pero pídanle al Señor sabiduría para mover, para que Dios mueva. Y si Dios tiene que ponerle un corrientazo a cada uno de nosotros cada día para buscarlo, pídanle al Señor, Padre, mándale un corrientazo. No lo dejes dormir. Inquiétalo. Que las cosas le salgan mal cuando confían en ellos mismos. Que vean que solo contigo se puede. Intercedan. Intercedan. Hazle sentir que no es su propia prudencia. Padre, que se tropiecen, porque es bueno sentirse uno vulnerable. Es bueno decirle al Señor, ayúdame porque no sé cómo hacerlo. Pero que se tropiecen, que se caigan en el camino
y que se den cuenta que en su debilidad tú eres fuerte en ellos. Confúndelos. Uno podría decir, ¿pero oramos de esa manera? No, yo le estoy diciendo, pregunten al Señor, pídale sabiduría. Ustedes edifican la casa, pero no en vano. Jesús es el león de Judá. Y nunca se me va a olvidar una enseñanza de Carolina sobre las leonas. Pero para que la leona haga su trabajo con confianza, con seguridad, para que la leona pueda sentirse segura de ir a traerle comida al león, porque muchas veces dicen, a veces leones tan conchudos, son las leonas las que cazan. ¿Saben por qué la leona caza? Porque el león le está cubriendo el territorio donde ella caza. ¿Quién es el que saca a correr otros leones? ¿La leona? O sea, ¿quién es el que termina ensangrentado? ¿Quién es el que termina aruñado? ¿Quién es el que pone el pecho? La manera en que nuestras generaciones empiezan a ser guardadas es cuando el orden de Dios viene a nuestros lugares, a nuestros hogares. Perdónenme, varones, pero esto es urgente. Esto es urgente. Tarde que temprano, podremos ver que hemos prosperado, pero Dios no está con nosotros. ¿Sí ve que los varones son los que se distraen, las mujeres están conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Oremos. Oremos. Ahí sí, órale. ¿Qué le dices al Señor? ¿Que cometemos errores? Sí. ¿Que muchas veces hemos fallado? Sí. Pero Dios quiere responder la oración de Jeremías. Creo que es Jeremías. Sigan orando ustedes allí. ¿Ah? Ezequiel. Ah, es Ezequiel. ¿Qué? ¿Cuál es el- Gracias, mujer. Ezequiel 20. Ah, pero bueno, Ezequiel es vecino de Jeremías. 22. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Mujeres, oren. Varones, miremos este pasaje. Pongámoslo allí, por favor. Ezequiel 30, 22, 30. Mujeres, estén orando, por favor. 22, 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Si Dios haya hombres dispuestos, la tierra será transformada. La nación será transformada. Nuestros hijos no tienen que buscar quién les dice lo que deben hacer, quién les dice lo que deben ser, porque hay un padre que le dice a sus hijos por dónde deben caminar. Y no conforme a su propia opinión, sino conforme a lo que Dios dice. Oremos. Oremos. No sé qué oración vas a levantar tú, mujer, y no sé qué oración vas a levantar tú, hombre. Pero ¿cómo le respondes al Señor?